Este programa es irreal y grosero, con violencia y contenido sexual para adultos. Se recomienda discreción. En este video veremos una colección de figuras Lego basadas en los personajes de la serie Helluva Boss. Así que quédate para descubrirlas todas. La primera figura de esta colección es Blitz, el jefe de la compañía Imp. Ya que él es un demonio no muy alto, utilicé piernas medianas en su figura. Entre sus piernas y su torso se sujeta una pieza de cola, y la cabeza de esta figura es una pieza especial que captura mejor todos los detalles de este personaje, como sus grandes cuernos. Como accesorio, tiene una pieza especial con la forma de su arma dorada, con la que a menudo se le ve completando las misiones de Imp. Recuerda que esta caricatura es solo para adultos. La segunda figura de la colección es Moxie, uno de los trabajadores principales de Imp. Él es uno de los personajes con la forma más normal en su cabeza, por lo que me permití utilizar una cabeza Lego regular en esta figura, complementada con una pieza especial de cabello que incluye sus cuernos. Como él es más bajito que Blitz, su figura lleva piernas cortas, y sus accesorios son un par de armas de color rojo. Quiero mandar un saludo a Sean Handley, miembro del canal del nivel más alto, que fue la persona que seleccionó la temática de este video como parte de sus beneficios. Muchas gracias por apoyar al canal. Antes de continuar con el video, les mostraré la silueta de dos de las figuras restantes de esta colección, para ver quién es capaz de adivinar de qué personaje se trata. Dejen sus respuestas en los comentarios, y seleccionaré a 3 personas al azar que hayan acertado para saludarlos en el siguiente video. Los ganadores del video pasado fueron Joshua Quintero, Chris Gael Salazar y Darío Palafox. Gracias por participar. La tercera figura es Millie, la esposa de Moxie y otra de las trabajadoras de Imp. Ya que ella es mejor con las armas de cuerpo a cuerpo, su accesorio será una nueva pieza de hacha, con el logo de la compañía impreso. Ella es similar a Moxie en muchos aspectos, así que su figura también tiene piernas cortas, una cabeza Lego regular y una pieza de cola por debajo de su torso. Su cabello también es una pieza nueva moldeada que también incluye los cuernos de Millie. Millie me encanta porque es súper feroz. Don't judge me. La próxima figura es Luna, la hija adoptiva de Blitz y la recepcionista de Imp. Ella es bastante más alta que su padre y sus compañeros, así que decidí que su figura tuviera piernas regulares de Lego. Por debajo de su torso lleva una pieza de cola considerablemente más grande que las anteriores. Su cabeza es una pieza especial muy detallada y de un tamaño bastante grande, ya que también incluye la gran cantidad de cabello que cuelga detrás de su cuerpo. Su accesorio es una pieza lisa impresa que representa el celular de Luna, ya que es una adolescente. La siguiente figura es el Príncipe Stolas. Él es un personaje muy alto, así que naturalmente le coloqué piernas extra largas a su figura. Su cabeza es un molde especial bastante complejo, pues también incluye su sombrero. En su cuello se sujeta un pedazo de tela que representa su capa. Su accesorio es su grimorio, el libro arcano con el que Imp podía acceder al mundo humano. Hola, aprovecho este momento para presentarme. Si es la primera vez que ves mi canal, yo soy Insomniac y subo contenido cada miércoles y sábado, así que no olvides suscribirte al canal. Para terminar con la primera mitad de los personajes tenemos al payaso Fitzaroli, al cual decidí representar con su vestimenta del episodio Oops, uno de los más importantes de este demonio. Él también tiene una cabeza especial que incluye el collar de su atuendo de payaso. Su accesorio son 2 piezas pequeñas que ensambladas representan el bote de maquillaje que utiliza para caracterizarse. Él tiene piernas medianas, pues es de una altura muy parecida a Blitz. Por debajo de su torso se sostiene una pieza de cola como la de Millie y Moxie, pero de color negro. Don't judge me. Y ahora, una pausa para aprender. Gula. Exceso en la comida o bebida. Apetito excesivo o insaciable. Ejemplo,
Comió con verdadera gula y luego sintió ganas de vomitar. La gula es perjudicial para la salud del ser humano. Fin de la pausa. Como séptima figura de esta colección tenemos a Octavia, la hija del príncipe Stolas. Ella no es tan alta como su padre, así que decidí ponerle piernas regulares a su figura. Como la mayoría de los personajes, ella también tiene una pieza de cola por debajo del torso, pero la suya es muy diferente, pues es una cola de búho. Su cabeza es una pieza moldeada con bastante detalle, que incluye su gorro de lana. Su accesorio es una pieza lisa impresa, con una foto de ella junto a su padre. Me encantan las piezas Lego de fotografías. La siguiente figura es Striker, un asesino a sueldo contratado para matar a Stolas con sus armas benditas, por lo que naturalmente su accesorio es una de estas armas, en este caso un francotirador. Este personaje también tiene piernas de tamaño regular, y su cabeza es una pieza especial bastante compleja que incluye sus cuernos y su sombrero. Si el video te está gustando hasta ahora, no olvides apoyar mucho dejando un like y compartiéndolo, pues eso ayuda muchísimo al canal. Como las figuras anteriores, Striker también tiene una pieza especial para su cola. Don't judge me. La siguiente figura de la colección es la malvada Estela, la esposa de Stolas y madre de Octavia. Ya que ella también es de un tamaño considerable, quise utilizar piernas extra largas en su figura, pero finalmente me decidí por crear una nueva pieza de vestido Lego, pero con la misma longitud que las piernas largas de minifigura. Su cabeza es una pieza especial bastante grande que cubre gran parte de la espalda de la figura, y como accesorio decidí incluirle una taza de té, pues a menudo la vemos tomando el té junto con su hermano Andre Alphus. El siguiente personaje es Andre Alphus, el hermano de Estela. Ya que él lleva un atuendo largo similar al de su hermana, utilicé la misma pieza de vestido extra largo que hice para la figura anterior. Su cabeza también es una pieza especial, aunque de un tamaño más compacto y que incluye su corona. En sus hombros, por debajo de su cabeza, se coloca una pieza especial de goma, que representa la parte afelpada de su abrigo y que tiene un copo de nieve impreso. Su accesorio es una enorme pieza translúcida de copo de nieve que representa sus poderes de hielo. Este personaje me cae muy mal. La siguiente figura de la colección es uno de mis personajes favoritos, Asmodeus. Él es otro de los personajes más altos de la colección, y al igual que Stolas le incluí piernas extra largas a su figura. Su cabeza es una pieza especial muy compleja, pues es demasiado alta y tiene partes translúcidas en color azul que representan sus flamas. El accesorio de cola de este personaje es distinto al resto, pues sujeta lo que parecen ser plumas de gallo en su espalda. No se me ocurría un accesorio para este personaje, y finalmente decidí incluirle un par de piezas que arman un corazón, pues este personaje es muy romántico. Don't judge me. Finalmente, la última figura de esta colección es Verósica Mayday, una de las exnovias de Blitz que lo odia profundamente. Ella también tiene una forma de cabeza relativamente normal, así que pude utilizar nuevamente una pieza Lego de cabeza común sobre la cual se coloca una compleja pieza de cabello con cuernos. Ella tiene alas, pero debido a su cabello no podía colocarle un accesorio en el cuello, así que decidí que las alas fueran parte también de su pieza de cabello, la cual cubre su espalda. Su accesorio es un micrófono, pues Verósica es una estrella pop. Como siempre, hice el instructivo de la colección, donde se pueden ver todas las figuras juntas. De igual manera, diseñé la cajita secreta, donde se venderían las minifiguras. ¿Cuál de las figuras del video fue su favorita? Las mías fueron Luna y Asmodeus. Hoy en los fanarts le mando un saludo a Cece Farran, quien rediseñó unos Pokémon que había creado en uno de mis primeros videos. Me encantó el resultado y me dio bastante nostalgia.
También a Ulises Rap, que me mandó su colección de Lego con personajes como Dogman y Snoopy. Me encantaron los Sprunkies. Recuerda que si quieres que tus creaciones o dibujos aparezcan al final del próximo video, puedes mandármelas por Instagram o al correo que aparece en pantalla. No olvides que también puedes hacerte miembro del canal, desde el botón unirse que aparece abajo del video para obtener muchos beneficios adicionales. De igual forma me pueden seguir en mis redes sociales, como Instagram, donde subo contenido adicional. Muchas gracias por ver el video, yo fui Insomniac, ¡hasta pronto! Adiós.